Gracias, amada familia. Muy bien. Cuando las raíces se expresan en tus labios, pero anhelan tu corazón. Parte 3. Mire, ya vamos por la parte 3. Qué maravilloso. ¿Cuál es la riqueza espiritual? Escuche bien. ¿Cuál es la riqueza espiritual de escudriñar la Biblia desde el hebreo? Y ya con el título yo quiero explicar algo que no sea motivo de conflicto, de discusión, de división, en fin. No estamos diciendo que si no escudriñamos la Biblia desde el hebreo no hay riqueza espiritual. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que estudiándola, escudriñándola desde el hebreo como el idioma en el que fueron dados muchos de estos escritos, sumado al griego, tiene una riqueza espiritual también. Tiene una riqueza espiritual también. No es que se desacredita la riqueza espiritual que uno reciba al leerla en algún otro idioma. Quiero dejar eso muy claro. Entonces, este es el temario que hemos estado revisando hasta este momento. Ya vimos qué es estudiar raíces hebreas de la fe. Nos hicimos la pregunta, ¿está la raíz hebrea en nuestros labios? Y vimos a detalle unas cosas muy interesantes. La parte 3, ¿cuál es la riqueza espiritual de escudriñar la Biblia desde el hebreo? La próxima semana, si el Padre lo permite, vamos a ver la respuesta a una pregunta muy interesante. Si usted se percata, la mayoría de los temas son preguntas. ¿Qué relación tienen los creyentes en Jesús con el Israel bíblico? Vamos a ver allí un tema muy interesante, no se lo pierda. Así que hoy el tema es, digámoslo así, académico y espiritual y nos va a servir de escalón para la parte 4. Muy bien, esto que está aquí es una de las herramientas de estudio que quien les habla utiliza para escudriñar la escritura desde el idioma hebreo. Es una herramienta que vamos a estar viendo en detalle, como usted puede observar en la diapositiva anterior, en la parte 8. ¿Qué herramientas existen para escudriñar la Biblia desde las raíces hebreas? Es interesante que usted tome en cuenta que estas herramientas, como lo expliqué en algún momento dado, en alguna de las entregas, no recuerdo si la anterior o en la parte 1, es como entregarle un equipo de sutura, un kit de sutura a una persona que no ha aprendido anatomía, a una persona que no sabe primeros auxilios. Puede ser peligroso en manos de alguien que de repente no ha tomado el tiempo de ir a lo básico, de ir a lo elemental. Entonces, por eso es que nos vamos a tomar el tiempo en la parte 4, 5, 6 y 7 de revisar unos temas muy interesantes para que usted conozca su Biblia. Como documento, usted conozca su Biblia. Yo era una de las personas que cuando tomaba la escritura, pues no entendía nada. Lo único que entendía era lo que leía por allá en los proverbios. Lo único que entendía era Jesucristo mostraba el amor al prójimo, el amor a Dios, pero no entendía nada de lo que estaba escrito al inicio del libro, ni cómo eso conectaba con lo que está al final del libro. Y es posible que esa sea la realidad de muchas personas. Y eso es entendible, eso es entendible. De manera que a lo largo de la parte 4, 5 y 4, 5, 6 y 7, vamos a estar profundizando en temas muy interesantes, siendo, una vez más lo digo, el escalón básico hoy, para que cuando lleguemos a la parte 8, usted no pretenda convertirse, digámoslo así, en un experto, en un erudito sobre la materia de las raíces hebreas. Quiero dejar eso muy claro, ni siquiera yo me considero ello. Como siempre lo he dicho, yo soy solo un estudiante más en el salón de clase del maestro Yeshua, nuestro Mesías, y que simplemente se me asignó una tarea y que el maestro me ha dicho, ven y expon los resultados de tu tarea al resto de la clase. Así que tarde o temprano a usted también le va a corresponder
le va a tocar pararse al frente de la clase, hablo de manera metafórica, ¿verdad? Y exponerle, explicarle esto a otras personas. Y como lo dijo el hermano Albert Manuel, cuando veamos el reino totalmente restaurado, vamos a saber entonces dónde nos encontramos y qué es lo único que falta. Entonces, este documento, que de verdad yo lo valoro y lo atesoro bastante, es un documento que le muestra a usted el versículo en español, la pronunciación hebrea. Por ejemplo, usted lee en español: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y eso desde el hebreo es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aquí está cómo se escribe con el hebreo moderno y aquí está cómo se escribe con un hebreo antiguo. Entonces es importante saber, ¿verdad?, que estos documentos existen. Por ejemplo, en la portada usted puede ver, estas son letras hebreas modernas y abajo tenemos letras hebreas más antiguas. Entonces, no es el propósito de esta entrega hablar de la historia del idioma hebreo, las evoluciones que ha tenido. Hasta uno metiéndose en el internet encuentra información valiosa y que uno puede irla filtrando y confirmándola con libros, con textos que permitan ampliar el panorama. Pero estamos presentando esto. Mire, esto es hebreo pictográfico. Usted puede observar que aquí está la fonética de la letra, aquí está la pictografía de esa letra hebrea y el significado que en ese entonces ellos les daban a esas letras hebreas. Y usted va a encontrar sin número de repente enseñanzas, estudios en línea, videos de YouTube, algunos a favor de esta información, otros en contra de esta información, otros neutrales ante esta información, porque es que realmente cuando se trata de información histórica o arqueológica, siempre va a haber diferentes líneas de pensamiento, siempre va a haber diferentes perspectivas. Y al final, los seres humanos tenemos la tendencia a inclinarnos a la línea de pensamiento o a la perspectiva que más nos convence, más tiene evidencia. Entonces, pues ya queda de cada uno verificar si esto realmente tiene alguna validez o no. En esta entrega, usted va a poder sacar esas conclusiones, así que no lo pierda de vista. Esto es el hebreo moderno. Y usted puede observar, se llama moderno no porque nació hace un año o hace 30 años atrás, son nombres que le han dado a lo largo de la historia del idioma hebreo. Han habido evoluciones en la misma escritura de estas letras, y lo cierto es que se le han dado esos apellidos: antiguo, tardío, moderno. Vuelvo y repito, no es el propósito de esta enseñanza profundizar en ese asunto. Usted lo puede investigar. Aquí están las 22 letras hebreas, todas ellas coincidentes con los sonidos que aparecen aquí abajo: la letra Aleph, la letra Bet, la letra Gimel, la letra Dalet, la letra Hei, la letra Bab o Wab, la letra Zain, la letra Het, la letra Tet, la letra Yud, la letra Kof, la letra Lamet, la letra Men, luego sigue la Nun, letra Samek, letra Ayin, letra Pei, letra Sadi, letra Kuf, letra Resh, letra Shin y la letra Taf. Entonces, tenemos estas letras aquí y usted puede observar que cada una de ellas tiene en rojo una posición numérica. Así como la letra C en el alfabeto es la tercera letra, en el alefato, así se dice en hebreo o en el escenario cultural, alefato, no alfabeto ni abecedario, alefato es la forma correcta. La tercera letra del alefato es la letra Gimel, ¿verdad? Mientras que en el abecedario, en el alfabeto que hemos heredado culturalmente, la primera letra es la letra A, ¿verdad? Acá es la letra
Aleph. Entonces, es importante de partida saber que esto es parte de la cultura. Esto es parte de las raíces hebreas. Y hablar de ello, como lo mencionamos en la entrega anterior, no es hablar de ser judío, no es hablar de judaísmo, es hablar de una lengua, en este caso, perteneciente a una cultura que constituye las raíces de nuestra fe. Entonces, vamos a ver qué aplicación tiene tener este concepto básico dentro de los textos. Acompáñenme, por favor. Este es el primer ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Mire, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, al capítulo 1, verso del 1 al 5, leemos lo siguiente en una versión en español, en este caso Reina Valera de 1960. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, es decir, por el verbo, fueron hechas. Y sin él, es decir, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, es decir, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero hacer una pregunta, si es posible la participación. Dentro del cristianismo, ¿verdad? En el que muchos empezamos militando sin importar la denominación que sea, católica, evangélica, pentecostal, bautista, adventista del séptimo día, mormón, testigo de Jehová, metodista, luterano, en fin, cualquiera de las ramas. ¿Qué aprendió usted que en este texto es el verbo? Yeshua, Jesús. ¿Bien? Jesús, Jesucristo, así Yo, es. ¿Estamos todos de acuerdo? yo aprendí que era la palabra de Dios. La Amén. palabra de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? La palabra de Dios, Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Yo pienso que a todos se nos dio esa maravillosa revelación espiritual. Y eso es una revelación espiritual. No podemos desacreditarla en ningún momento. Y es muy bonito experimentarlo, es muy bonito vivirlo. Pero recuerde, dijimos al inicio que no estamos diciendo que ahora por estudiar desde las raíces hebreas tenemos una riqueza espiritual que no la vemos cuando leemos en el español, porque ya ustedes mismos acaban de comentar y opinar una riqueza espiritual aquí desde el español. Ahora bien, ¿qué tal si vamos a los escritos en griego? Juan 1:1. Y mire algo muy interesante. La palabra que nosotros leemos en el caso de la versión Reina Valera de 1960 como el verbo, que sabemos que en nuestra mente, digámoslo así, del siglo XXI, hablar del verbo es hablar de ese elemento de la oración, hablo literal, ese elemento de la oración que se conoce como el verbo forma parte de algo que se llama el predicado y que nos habla de una acción, ¿verdad que sí? Agarrar, tomar, todo lo que termina en ar, ir, eso nos lo enseñan en las escuelas.
Eso es lo que entendemos como verbo si lo pensamos con una mente del siglo XXI. Pero fíjese que cuando nos vamos al griego de este escrito, lo que dice es palabra. Palabra. Entonces, si yo profundizo, escudriño, realmente lo que dice del griego es que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y el verbo, ahora bien, la palabra era Dios. Desde el griego es la palabra logos, logos. Y esa palabra griega, logos, pues significa palabra. Entonces, nos Aleluya. encontramos ante un escenario muy interesante. Eso no quiere decir que la versión Reina Valera de 1960 en Juan 1:1 y en el resto de los versículos donde dice verbo tiene un error. No es correcto llegar a esa conclusión. Recuerde que es una versión. Es una versión. Por eso es que nosotros invitamos a cada persona que estudia la palabra, escúcheme bien, que estudia la palabra, más que leerla, la estudia, coleccione varias versiones para que empiece a encontrar ciertas señales que lo inviten a profundizar, a investigar, a escudriñar, a rumiar. Entonces, ya tenemos aquí un concepto muy interesante. Ahora bien, mire qué interesante. Juan escribe esto diciendo que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Muy bien. Una mente hebrea de aquel entonces y de muchos años más atrás, cuando escuchaba en su idioma en principio o en el principio, conectaba inmediatamente con un documento. Un documento que justamente habla y explica cómo inició todo. Y de lo que nos está hablando es justamente del primer libro que tenemos en nuestra Biblia. ¿Alguien puede decirme, tal y cual como lo aprendió y lo recibió en el círculo religioso denominacional donde sea que usted se encontraba, con qué nombre le dijeron que se conoce el primer libro de la Biblia? Génesis. 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 Una palabra griega, español, pero que viene del griego, que significa en el origen, al inicio. Eso, desde el hebreo, se lee Bereshit. Y es esto que tenemos aquí. Bereshit. El primer libro de la Biblia desde el hebreo, que nosotros conocemos como Génesis, se conoce como Bereshit en su idioma original. Bereshit. Y está aquí escrito. Porque a los 5 primeros libros, desde la cultura hebrea, se les nombra con la primera palabra o frase con que inicia cada libro, desde el hebreo. Entonces, el primer libro de la Biblia desde el hebreo, que nosotros conocemos en español como Génesis, se conoce como Bereshit. La pregunta es, ¿qué significado tiene Bereshit? Y es justamente lo que está aquí, en el principio. En el principio, Bereshit, en el principio. Entonces, conociendo la raíz hebrea del texto que estamos leyendo,
conociendo la cultura y el escenario en el que el documento de Juan fue escrito, ahora comprendemos que Juan nos está diciendo que en el principio, es decir, allá en el primer libro de la Biblia donde se habla de la creación y de muchas otras cosas más, era la palabra. Y la palabra era con Dios. Es decir, que la palabra estaba en una sola fórmula con Dios. Y la palabra era Dios. Ya lo hemos dicho. Nos está hablando de Jesucristo. Nos está hablando del Mesías. Nos está hablando de Yeshua. Y Juan lo está diciendo aquí de una manera reveladora y explícita, que ya nosotros lo habíamos recibido, como lo compartimos hace un rato cuando les pedimos participación, desde el idioma hebreo, perdón, desde el idioma español, y es maravilloso. Pero ahora vamos a ver esa misma riqueza espiritual ahora desde su raíz hebrea. Acompáñenme. Aquí está. Todo lo que está en el rectángulo rojo, Bereshit, Pará, Elohim, Het Shammai, Bet Haaretz. Así en hebreo, así en español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero tengo una inquietud. Yo leo en español que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan me está diciendo que en ese principio la palabra era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces surge una inquietud. Y el Padre de manera poderosa y maravillosa nos ha revelado a través de las raíces hebreas de nuestra fe algo que muy difícilmente íbamos a encontrar en el tronco o en las ramas. Esta herramienta que yo estoy mostrando aquí es este documento que forma parte de una colección muy rica y maravillosa, que es el tomo número 1 del Antiguo Testamento interlineal hebreo-español. El texto aparece como usted lo observa en la pantalla en estos momentos. De derecha a izquierda, como lo es el hebreo, usted tiene la palabra o la frase en hebreo en la primera línea e inmediatamente abajo le indica el versículo con el que usted lo va a confrontar en su escritura y el significado en español. No hay pronunciación, a diferencia del primer documento que les mencioné hace un rato. Ese sí da la pronunciación. Entonces, cuando usted combina todos estos elementos, tarde o temprano, de tanto leer e investigar, usted queda aprendiendo algo de hebreo. Entonces, aquí tenemos en principio, sígame por favor, no se desconcentre de esto. En principio, que en hebreo es Bereshit, creó, que en hebreo es Bara, Elohim, Elohim en el hebreo, que se ha transliterado como Dios. Luego viene aquí, no sé, dos letras juntas, aquí dos letritas, que tiene dos asteriscos porque el documento explica que no tiene traducción al español ni a ningún otro idioma. Está allí, suspendida en el aire, pero no se traduce. Se pronuncia como Ed, se pronuncia como Aleph, Taf, pero está suspendida, no está traducida y está unida y pegada a la palabra hebrea. Más que unida o pegada, es al lado de la palabra hebrea Elohim. Luego dice los cielos, Hachamaim. Aquí viene entonces nuevamente la partícula pegada con una letra va por delante que en el hebreo se pronuncia como Bet, pero que una vez más al lado de la I como conjunción aparecen los dos asteriscos porque no tiene traducción a otro idioma. Haaretz, la tierra. Entonces, cuando uno lee esto y dice,
¿por qué esas dos letras no tienen traducción a ningún idioma? Y esto lo estamos revisando porque Juan nos ha inquietado en el capítulo 1, verso 1, a revisar este texto. Por eso vamos hasta aquí. Entonces, yo vuelvo a lo que dice Juan. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Espérese un momento. Y la palabra era con Dios. Pero eso que yo conozco como Dios en el idioma español, en el hebreo es lo que aparece como Elohim. Elohim. Y lo que es con Elohim en el principio son esas dos letras. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Déjeme saber si se ha comprendido la inquietud. No hemos explicado nada todavía. Hay muchos ya lo saben, pero recuerde que estamos desde cero. Desde cero por compartir esta verdad a miles de almas en las naciones que quizás nunca han escuchado esto. Y lo estamos haciendo de una manera muy humilde, pero a la vez muy seria y académica. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se ha entendido? Amén, amén, mi hermano. Gracias, mi hermano. Bien. Si alguien tiene inquietud de que de repente no se ha entendido, por amor y por querer que esto se comprenda, déjeme saber si no lo repetimos. Vamos a darle la oportunidad, Albert. Vamos a dar los micrófonos abiertos. Yo creo que ya captamos la atención de las personas y creo que están allí bien concentraditos y sentaditos prestando atención y que solamente van a abrir su micrófono para traer aportes sobre el tema que estamos tratando y las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos, siento que va a ser necesario esto. Vamos a dejar los micrófonos activos. Yo quiero escuchar en coro, si puedo, que hasta aquí se ha entendido lo que hemos expuesto. Amén, amén. Amén. Sí. Amén, amén. Amén. Bien. Buenas Entonces, noches. buenas noches. Yo acabo de entrar y soy nueva en esta reunión, así que no entendí. Lo siento. Ok, no se Gracias. preocupe. No se preocupe. Estamos explicando que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 1, él nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero que cuando nos vamos al griego, no encontramos la palabra verbo, sino que encontramos justamente la palabra griega logos, cuyo significado es palabra. Entonces hay una palabra de la que está hablando Juan, pero él nos está dando una descripción muy interesante. Él nos está diciendo que en el principio era la palabra de la cual nos está instruyendo Juan y que esa palabra era con Dios y que esa palabra era Dios. Pero que en el escenario cultural de lo que él está escribiendo para mentes hebreas de su época, con repercusión en el futuro, él nos está diciendo que eso lo encontramos en el principio y que para una mente hebrea de aquel entonces, cuando usted le hablaba de en el principio, conectaba inmediatamente con el primer libro de la Biblia, que es Génesis en nuestro idioma, pero que desde el hebreo el nombre del libro es Bereshit, que significa específicamente en el principio. Entonces Juan nos está diciendo que en ese libro la palabra era y que la palabra era con Dios y que la palabra era Dios. Cuando leemos desde el español, parece ser que en el verso 1 no tenemos nada que ver con esa palabra de la que él nos está hablando de una manera tan representativa, pero que cuando nos vamos al texto hebreo, nos encontramos justamente lo que él está diciendo, que en el principio creó Dios, y aquí hay dos letras que no tienen significado, no tienen traducción, no aparecen en las Biblias, en otras versiones, en español, en inglés, en el idioma que usted quiera, no las va a encontrar, y esa partícula es con Dios, está con Dios, aquí está. Entonces,
¿será que esa palabra de la que Juan está hablando y nos dice que en ese libro conocido como Génesis, en el hebreo conocido como Bereshit, que traducido literal es en el principio, nos está diciendo que esa palabra era con Dios? ¿Será que nos está diciendo que estas dos letras es esa palabra? Y que ya sin saber nada de esto, nosotros entendemos que esa palabra o ese verbo es Jesucristo. Entonces, vamos a ver lo rico que nos está presentando a continuación. Aquí está. Las dos letras hebreas al lado, recuerde que esto es de derecha a izquierda, de lo que nosotros leemos en español como Dios y que en hebreo es Elohim. Nuevamente, aquí está la fórmula. Ahora bien, vamos a ver la riqueza de escudriñar la Biblia desde el hebreo, una riqueza espiritual majestuosa que no desacredita la riqueza que ya recibimos desde el idioma español. En el principio creó Dios, y aquí está la partícula, aquí está la palabra. Letra Aleph y letra Taf. La primera letra del alefato, lo que es el conjunto de letras en hebreo, y la última letra del alefato o del conjunto de letras en el hebreo. Y resulta ser que, como el idioma griego era el idioma comercial de aquel entonces, se entendía con claridad que si la primera letra hebrea es Aleph, la primera letra griega es Alfa, que si la última letra hebrea es Taf, de derecha a izquierda se lee el hebreo, la última letra en el idioma griego es Omega. Entonces, veamos si esa palabra que en el griego se escribió como logos, que en el español se transliteró en algunas versiones como verbo, tiene que ver con Jesucristo, viéndolo desde el idioma original en la revelación del primer verso de toda la Biblia. Porque el Mesías dijo claramente a toda voz, de mí escribió Moisés. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Yo estoy desde el principio, dijo el Mesías. Yo soy el que soy, dijo Yeshua, dijo Jesús. Entonces, yo quiero que alguien me lea, por favor, Apocalipsis desde su versión Reina Valera o alguna otra versión en español que no sea ninguna de estas versiones restauradas, Israelita Nazarena, ni nada de esto, Sefer Dabar, ninguna de esas versiones. Vamos en las versiones con las que hemos crecido, Biblia latinoamericana, etcétera. Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, y por ahí mismo que la misma persona nos lea el verso 11. Otra persona que vaya buscando Apocalipsis, capítulo 21, verso 6, y otra persona que nos lea Apocalipsis, capítulo 22, verso 3. Les escuchamos. Amén, hermano. Apocalipsis 1, versículo 8 y 11. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 11. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el alfa y el omega, amado. Gracias, mi amado hermano. Apocalipsis 21:6. ¿Quién lo lee? Hermano, Le escuchamos. le sirve, yo tengo la Biblia textual. Adelante. 21:6. Y me dijo, hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Muchas gracias, amada hermana. Excelente. Apocalipsis 22:13. ¿Quién no lo lee?
Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Muchas gracias, amada hermana. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo de la riqueza espiritual que brinda escudriñar la Biblia desde el hebreo. Ya sabíamos que al leer el verbo o al leer la palabra era Jesucristo el que estaba siendo revelado por Juan. Pero ahora estamos viendo a Jesucristo, a Yeshua el Mesías, revelado desde el principio de toda la escritura. Yo no sé usted, pero yo cada vez que hablo de esto, a mí se me eriza la piel. Está en el primer verso de toda la Biblia, porque desde el griego se quedó alfa y omega. Pero vamos a ser realistas y vamos a ser académicamente responsables. Si yo estoy haciendo una traducción a una versión y en el griego yo estoy leyendo desde el griego que me está diciendo que es el alfa y el omega, alguien que me diga en el idioma español cómo debería decir. Escúchame la pregunta, siendo académicamente responsable y pasando una versión de la Biblia del idioma griego al idioma español, y en griego Jesucristo está diciendo que Él es la alfa y la omega, ¿cómo debería yo leerlo en español, en mi idioma? Jesucristo es la A y la Z. Exactamente, así es. Gracias, hermana. Volvemos a hacer la pregunta que hicimos en la entrega anterior. ¿Quién decidió que sí y que no? Ahora bien, vamos para atrás. Si en el griego se copió porque era el idioma comercial, alfa y omega, tratando de ser muy humildes con esta pregunta y a la vez con su respuesta, ¿cómo usted cree que Jesucristo, que Yeshua, le reveló a Juan en el texto original? ¿Yo soy qué cosa? Aleph Taf. Aleph Taf. Aleph Taf. Así es. Gracias por su participación. Aleph Taf. Entonces, primera revelación maravillosa de la riqueza espiritual que brinda escudriñar la Biblia desde el hebreo. Yeshua, el Mesías revelado por él mismo. Mire que esto no es un descubrimiento hecho por ser humano. Él mismo nos lo está diciendo en esos textos de Apocalipsis. Es decir, que un oyente con mente hebrea en ese entonces que escuchaba que a Juan en la isla de Patmos, él se le reveló diciendo que él es la Aleph y la Taf, lo primero que un hebreo de aquel entonces hacía era irse a este texto y decía, wow, ahora entiendo qué son esas dos letras hebreas que están allí y que nadie ha podido revelar ni decir de qué nos está hablando. Y está junto, está al lado de Elohim, está al lado de Dios. Así que es uno solo, es una sola persona. Por eso Juan nos está diciendo, y pare de contar, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y esa palabra era Dios. Qué poderoso. Yo me emociono porque es que esto es de verdad que algo tan maravilloso. Salud, hijo mío. Tan poderoso. Vamos a continuar. Por si hay dudas, por si las hay. Zacarías, capítulo 12, verso 10. Zacarías, capítulo 12, verso 10. Vamos a leerlo y dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Atención, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Alguien me puede decir este texto de quién nos está hablando? Es Yahweh hablando de sí mismo en Yeshua. Amén.
¿Algún otro comentario? Creo que alguien más abrió su micrófono. Es Dios mismo, hablando de él mismo en la persona de Jesús, en la persona de Yeshua. Ahí está. El verso es claro. No hay que hacerle nada. Pero, ¿por qué no nos vamos al hebreo? Y vemos la riqueza espiritual que esto nos confirma. Atención, no pierda de vista esto que está aquí. Mire lo interesante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Atención, atención. Y mirarán a mí. Desde el hebreo, luego del a mí está Aleph Taf. Y ya lo venimos diciendo. ¿Quién es Aleph Taf? Yeshua. Siéntase libre de decirlo. Yeshua. Jesús. Mirarán a mí, a Aleph Taf, a Alfa y Omega, si le gusta más la versión desde el griego, Alfa y Omega, a Aleph Taf, si le gusta el hebreo, a Jesucristo, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito de toda la creación. Qué poderoso y qué maravilloso es esto. No es un conocimiento para hacer alarde o para sentirse con cierto nivel de superioridad. Es para sentirse más bajo y humilde, a tal punto de reconocer de que yo solo sé que no sabía nada. Esto es tan poderoso y tan maravilloso. Entonces, el libro que en griego al español conocemos como Génesis, desde el versículo 1 nos revela a la palabra, a el verbo, que es Aleph Taf, que no tiene traducción a otros idiomas, que este Aleph Taf tiene la primera letra y la última letra del alefato, del conjunto de letras hebreas, y que esta palabra hebrea sin traducción a otros idiomas se conoce en la cultura hebrea como la palabra. En hebreo es dabar, o como el verbo, como fue en algunas versiones, y que corresponde a las letras griegas alfa y omega. Escudriñar la Biblia a través de las raíces hebreas de la fe nos da una riqueza maravillosa. Compruébalo aplicando esta información a los textos que ya hemos leído en tu propia Biblia. Juan 1, 1:3, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:3. Muy bien, cerramos esta parte. Y ahora mire esto que interesante, porque nos vamos ahora a la pictografía. ¿Quién nos puede leer Isaías 44:6, por favor? Isaías 44:6. ¿Quién lo tiene? Amén. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Muchas gracias, amada hermana. Está hablando el mismo Eterno y él mismo está describiendo que es el Rey de Israel. El Rey de Israel. Y solo hay una manera en que él se nos manifieste como el Rey de Israel. Y su Redentor. Solo hay una manera en la que él se haya convertido en el Redentor. Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, en hebreo, Yahweh Sebaot. Y dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Otras versiones dicen, yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Mire, con una mente occidental, siglo XXI, totalmente independizada de las raíces hebreas de la fe, decir que es el primero y es el último, es como que yo tenga estos 5 dedos en mi mano y yo diga, este es el primero y este es el último. Lo vemos lineal. Lo vemos lineal.
Pero todo lo que el Eterno expresa con su poderosa voz y a través de la escritura es cíclico. ¿Y alguien me puede decir qué figura geométrica es la que le da forma a un ciclo? El círculo. El círculo. Gracias, amado hermano. El círculo. Ahora, el círculo tiene principio y tiene fin solo en el momento en que lo dibujo. Pero una vez que se juntan, fuera de él no hay más nada. Solo cuenta lo que está dentro. Entonces, cuando Isaías está escribiendo esta revelación, por eso el Padre dice, y fuera de mí no hay Dios. Todo está aquí adentro. Olvídate de lo que hay allá afuera. Olvídate de lo que hay afuera. Todo lo que está adentro. Entonces, Aleph, desde la pictografía, es la cabeza de un buey, pero que habla del líder, habla de la fuerza, habla de Dios. Y la Taf son dos palos cruzados. Nos habla de pacto, nos habla de marca, nos habla de signo. Entonces, cuando desde el Génesis 1:1 se nos ha revelado al Mesías como el Aleph Taf, ya nos está diciendo que él es el Redentor. ¿Alguien sabe qué palabras le escribieron arriba al maestro en la cruz? ¿Qué le pusieron allá arriba? No me lo diga en otro idioma, dígamelo en español. ¿Qué le pusieron? ¿Qué le pusieron? ¿Qué descripción le pusieron en esta tabla de aquí? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Porque había un error conceptual en que era rey de los judíos. Pero realmente el concepto cultural de los hebreos que presenciaron la crucifixión y que sabían quién era esa figura maravillosa y divina, sabían que era el rey de Israel. Entonces, mire qué poderoso es esto, que hasta en esa letra Aleph y en esa letra Taf ya estaba profetizado desde el inicio el poder redentor de nuestro Padre Celestial en el Mesías Yeshua. Entonces veamos el segundo ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Éxodo capítulo 28, verso 15 al 30. Dice así: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres, atención, las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12, según sus nombres. Como grabaduras de sello cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Y llevarán Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Pregunta para aquellos que nos han acompañado desde la parte 1. En el verso 30 dice Urim y Tumim. ¿Usted cree que esa palabra es del idioma español? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Será Urim y Tumim palabras del idioma español? No. No, ¿verdad? ¿De No, qué idioma no. ustedes creen que sea? Hebreo. ¿Por qué no las tradujeron? Luces y verdad. Gracias, amada hermana. ¿Quién tomó la decisión de dejar las Urim y Tumim y no de colocar el significado en español?
yo no le puedo responder esa pregunta. Yo le puedo responder otra pregunta. ¿Por qué están allí? Igual que muchas otras palabras, para activar nuestras raíces hebreas. Para que en algún momento alguien leyera con conciencia y dijera, óyeme, pero ¿y eso Urim y Tumim, eso qué es? Si te vas al diccionario de la Real Academia Española, pérdida total. Pero si te vas a las raíces hebreas, investigas cuál es el concepto más que el significado, hay riqueza. Entonces, de esto se trata. No es de desprestigiar lo que está en español o en otro idioma, sino de encontrar la riqueza que el Padre ha dispuesto para este tiempo. Aquí está. Urim y Tumim. Así está escrito en hebreo. Urim y Tumim. No lo tradujeron, no lo transliteraron. Lo dejaron tal y cual como se escuchaba, tal y cual como se leía. Bien. Urim es el plural de luz o fuego, que en hebreo es or. Or. Pero está hablando de Urim, está hablando en plural, así que está hablando de luces, de fuegos, porque está hablando de juicio. El texto nos habla de el pectoral del juicio. Tumim es el plural de Tom. Y Tom significa perfecto, íntegro, recto. Entonces, como está en relación a las 12 tribus de Israel, se está proclamando luz para las 12 tribus, se está proclamando fuego para las 12 tribus y a la vez se está proclamando integridad en plural, perfección en plural, rectitud en plural para las 12 tribus. Ese es el concepto y ese es el significado. Ahora, ¿qué le llama la atención de la palabra Urim? Empecemos por la primera letra. ¿Quién me dice cuál es la primera letra de la palabra hebrea Urim? Aleph. Aleph. ¿Quién me dice cuál es la primera letra de la palabra hebrea Tumim? Tap. Taf. ¿Y en la mano de quién estaban? No me dé el nombre del personaje. Deme la figura ministerial. ¿En la mano de quién estaban? El Cohen. Sumo El sacerdote. sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote de los bienes venideros? Perfecto en todos sus caminos. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jesucristo. Entonces, hasta en Éxodo capítulo 28 nos está hablando de que el Mesías de Israel se convertiría en el Rey de Reyes, pero también en el sumo sacerdote, con la doble autoridad sacerdotal y monárquica para establecer juicio y rectitud a un reino unificado por 12 tribus. Tome nota. Qué maravilloso es. Aleph, Taf, Urim, Tumim. Revelación espiritual desde las raíces hebreas. Bienvenido a las raíces hebreas de la fe. Esto es lo que estudiamos y esto es lo que enseñamos. No estamos judaizando, ni tampoco estamos enseñando judaísmo de ningún tipo. Los libros que usamos son las versiones de la Biblia en todo su esplendor, desde el hebreo, desde el español, desde el griego, para entender el evangelio a su máxima expresión, vivirlo, atesorarlo y compartirlo. Así que bienvenido. En la tercera entrega te digo bienvenido y bienvenida. Segundo ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Este es un ejemplo en español de ese instrumento que vimos acá. Permítanme un momentito, me pasó algo con el mouse y lo necesito para mostrar el cursor. Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla rápidamente. Denme unos segunditos.
Estos son asuntos técnicos que pasan y bueno, pues tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Ok, aquí estamos de vuelta. Vamos nuevamente entonces a compartir pantalla. Estamos aquí. ¿Me dejan saber si ven la pantalla, por favor? Amén, amén. Sí, la vemos. Gracias a todos y a todas. Mira, aquí está el pectoral con esas rocas, esas piedras que leímos hace un instante. Aquí, en estos versos de Éxodo 28. Y aquí las tenemos con los nombres en español o en inglés, pues. Y dice Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Desde el español da la impresión que son nombres, solo eso. Sin embargo, son nombres en español que han resultado de la transliteración de nombres propios que fueron dados en el idioma hebreo y culturalmente desde el hebreo, cada nombre tiene un significado con propósito y o con revelación. Es decir, no se ponían nombres porque me gustó el nombre del hijo del mercader que vende piedras preciosas allá en el bazar. O voy a ponerle a mi hija el nombre de la princesa de Persia porque me gustó. No, en la cultura hebrea no es así. Nunca fue así, ni aún hoy es así. En la cultura hebrea el nombre tiene un significado con propósito y primero se piensa en el propósito y de ahí sale el nombre. Cuando usted lee como Raquel, Lea, en fin, aquellas mujeres maravillosas, le pusieron nombre a sus hijos y a los hijos de la concubina, todo fue por un propósito, por algo que tenía que ver con lo que estaban viviendo en el momento. Investíguelo, se lo dejo de tarea. Entonces, acompáñeme a deleitarnos en esta segunda y maravillosa riqueza. Mire, en la imagen tenemos los nombres escritos en hebreo. Y aquí tenemos su fonética en hebreo. Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Yosef y Benjamín. Quizá usted diga, pero Pablo, eso es casi lo mismo, no veo cuál es el asunto. Y allá Rubén lo escribiste con V y acá lo escribiste con B. Acá dice Simeón, allá pusiste Shimeón. Pues vamos a ver el significado de cada nombre, porque el tema no es cómo se está escribiendo ni cómo suena. El tema es que es una cultura, es una línea de pensamiento con propósito en el Padre Celestial y que tiene un significado. Vamos a verlo. Atención. Reubén es el conjunto de la palabra o del verbo re, que en hebreo es ver, y ben, que en hebreo es hijo. Entonces el nombre significa mira el hijo. Shimeón, que viene de la raíz shema o shma, que es escuchar, es la conjugación en pasado en tercera persona y se lee Shimeón y significa escuchó. Leví significa apegado. Yehudá viene a significar alabanza de Yah o alabanza a Yahweh o alabanza a Dios. Dan significa vindicado. Naftalí significa mi lucha. Gad significa suerte. Asher, su significado es feliz. Yisakar, su significado es recompensa. Zabulón significa regalo. Yosef significa ya añade. Benjamín, también compuesto porque Ben es hijo y Yamín es derecha. Así que Benjamín es hijo de mi diestra. Ahora, vamos a leer los nombres de corrido.
en su significado en español desde su raíz hebrea. En hebreo, si alguien dice Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Dan, Neftali, Gad, Asher, Isaacar, Zabulón, Yosef, Benjamín. El que escucha eso está diciendo lo siguiente: mira el hijo, escuchó, apegado, alabanza de Yah, vindicado, mi lucha, suerte, feliz, recompensa, regalo, Yah añade, hijo de mi diestra. Y si sabe de cultura hebrea y de códigos, lo entiende de la siguiente manera: mira el hijo, escúchalo, al apegado, el de la alabanza de Yah, el vindicado, que llevará nuestra lucha para nuestra suerte. Él nos dará la feliz recompensa como regalo, porque Yah añade al hijo de su diestra. Y si lo leemos de atrás para adelante, es decir, de Benjamín a Reubén, en el hijo de su diestra, Yah añade como regalo una recompensa feliz, y para nuestra suerte llevará nuestra lucha el vindicado, el de la alabanza de Yah, el apegado a quien escuchamos. Miremos al hijo. ¿De quién está hablando el código desde el hebreo? ¿De quién creen ustedes que está hablando el código desde el hebreo? De Yeshua. Amén. Así es. Está hablando del Mesías. ¿Y desde dónde viene esto? Pues desde aquí, Éxodo 28, verso 15 al 30. Esto es estudiar las raíces hebreas de la fe. Y es tan maravilloso, esto enamora más del Padre. Esto enamora a un nivel de tener un compromiso, pero mire, tan hermoso y maravilloso, del que de verdad nos gustaría que todos fuéramos partícipes. Pero esto no termina aquí. Tercer ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Y lanzo la siguiente pregunta: ¿qué tienen en común estos dos versículos? Atención, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Apocalipsis 22:21 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Podemos pasar toda la noche dando opiniones, puntos de vista, perspectiva de lo que tienen en común estos dos versículos. Y yo estoy 101% seguro que todas las explicaciones, todas las exposiciones, toda la información que ustedes puedan traer en base a esta pregunta van a ser maravillosas. Pero recuerden, es un ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Vamos a verlo. Génesis 1:1 desde el hebreo empieza con en el principio, que eso es Bereshit. Y Apocalipsis 22:21 termina con la palabra amén. Pregunta para que participen. La palabra amén, ¿de qué idioma viene? Del hebreo. Gracias. ¿Y por qué no le dieron traducción? ¿Por qué la dejaron igual que Urim y Tumim? ¿Por qué la dejaron igual que muchas otras? Muy bien, ya estamos claros de que la palabra amén viene desde el hebreo. Entonces vamos a escribirla desde el hebreo. Ahí está la palabra amén desde el hebreo. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre estos dos versículos? Pues la relación maravillosa es que desde el hebreo, tu Biblia, que dice en el principio, en el primer versículo, llevado al hebreo empieza con la letra Beit, y en tu Biblia, el último versículo de toda la Biblia, que es el capítulo 22, verso 21, tu Biblia cierra con la palabra hebrea amén. Y cuando tú combinas la letra Beit de Bereshit en el principio con la letra Nun de amén al final de toda la Biblia, se te forma la palabra Ben. Y ya lo dije, vamos a ver quiénes tomaron nota.
¿Qué significado tiene la palabra ben? Hijo. 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 Entonces, ¿de qué nos habla la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, amados hermanos y hermanas? ¿De qué nos habla? De Yeshua. De Yeshua, el Yeshua, Hijo. del Hijo, de Jesucristo. Se da cuenta lo poderoso y revelador de esto. Esto es tan hermoso, tan maravilloso, tan impresionante. Y es que Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21, el primer verso de toda la Biblia y el último verso de toda la Biblia tienen en común que cada uno con su primera letra y su última letra respectivamente forman la palabra hebrea ben, que su significado es hijo. Así que el Hijo, Yeshua, la manifestación de Dios con nosotros, es el principio, es el motivo, es el propósito de toda la Escritura. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 9 al 13. ¿Quién nos lee esos textos, por favor? Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 9 al 13. ¿Quién lo tiene a la 1? ¿Quién lo tiene a las 2? Perdón, hermano, me dijo Juan 5. Sí, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 9 al 13. Primera de Juan, capítulo 5. Ok, dice así. Hermana, Me dijo antes del que 9 lea, al 13. antes que lea, su Biblia tiene un subtítulo antes de esos versos. Primera de Juan dice, de Dios viene la fe, dice aquí. Ajá. Y antes del verso 6, ¿tiene algún subtítulo? No. No, dele, no se preocupe. Léalo, léalo. Le escuchamos. Versos 9 al 13. Ok. Dice así. Si aceptamos el testimonio de los hombres, muchas más fuerzas tiene el testimonio de Elohim. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Elohim guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Elohim mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Elohim nos ha dado la vida eterna y dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. Y el verso 13 dice, en esta versión, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está el testimonio del Hijo de Dios? Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Qué poderoso y qué maravilloso. Y del verso 9 al verso 13, ¿quién me dice cuántas veces aparece la palabra hijo? Ahí está en pantalla. Cuéntela, por favor. 8. 8. 8. 8 veces. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? Y es que el 8, visto también como un infinito, también nos está hablando de un principio y de un final, y que fuera de él no hay Dios. Y qué interesante que cuando usted contempla un rollo de Torá, un rollo del conjunto de los mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas y decretos que el Padre entregó a través del pueblo de Israel para ser ministrados a toda la humanidad, esos rollos bien recogiditos forman esa figura, porque es que Él está revelado en todo su esplendor
dentro de esos escritos. Por eso, hacemos la invitación a que cada sábado, en horario de 10 de la mañana en adelante, nos puedes acompañar a través de esta plataforma, donde también se expresa toda esta revelación maravillosa, porción por porción, desde Génesis hasta Deuteronomio, y aplicando todo el conocimiento y la revelación al resto de los libros de la Biblia. Muy bien, entonces de esto es que se está hablando, del Mesías revelado desde el principio. Entonces, Isaías 44, verso del 1 al 6. Ya lo leímos hace un rato, el verso 6, pero vamos a leer el contexto. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Yeshurun, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu congregación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a la ribera de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dicho de otra manera, fuera de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, no hay Dios. Todo está allí. Todo está allí. Lo demás nutre. Lo demás enriquece. Por lo cual, si usted quiere llegar al capítulo 8 de esta serie y ver las herramientas, es necesario que usted haga el voto de responsabilidad de que antes de utilizar o de investigar cualquiera cosa con esas herramientas que le vamos a presentar, usted debe darse a la tarea de recorrer la escritura y de comprenderla de Génesis 1:1 Apocalipsis 22:21, para que usted tenga todo el panorama del Ben, todo el panorama del Hijo, porque así nos ha tocado a nosotros, y nosotros queremos que a usted también le toque igual esa porción maravillosa. Si usted se sale de esos parámetros, si usted empieza a estudiar las raíces hebreas de su fe, utilizando herramientas y más herramientas y más herramientas, usted puede desviarse de la línea del camino original y puede quedar un poco confundido o enredado. Entonces, hagamos las cosas de la manera en la que con años de experiencia, con mucho tiempo de estudio, con largas horas de dedicación, nos permite el Padre Celestial compartirles con mucho amor y darle estas recomendaciones. Cuarto ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Génesis capítulo 5, verso 3, verso 6, verso 9, 12, 15, 18, 21, 25, 28 y 29. ¿Por qué esos versos y no los demás? Porque esos versos son los que mencionan estos nombres por primera vez en el capítulo. Es decir, que por primera vez en el capítulo 5, en el verso 6, usted lee Set. Por primera vez en el capítulo 5, en el verso 18, usted lee Jared. Y dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Una vez más,
Visto así, simplemente son nombres. Simplemente son datos estadísticos de las edades con sus respectivos hijos. Por eso dicen engendró, engendró, engendró. Pero este es el cuarto ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Resulta ser que Adán, como está aquí en hebreo, su significado es humanidad. Shet, aquí está en hebreo, significa puesto por Dios. Enosh, caído. Keinan, aflicción. Mahalalel, significa alabado él. Yeret, el que descendió. Hanok, consagrado a enseñar. Metushelach, que es lo que leemos como Matusalén. Metushelach significa el que fue enviado. Lemec, que leemos como Lamec, es poderoso. Y Noach, que lo leemos como Noé, es descanso. De manera que cuando escuchamos estos códigos desde la raíz hebrea, nos dice, la humanidad, puesta por Dios, ha caído en aflicción, pero alabado él que descendió consagrado para enseñar y fue enviado como poderoso, como descanso. ¿De quién nos están hablando estos nombres desde el hebreo? De Yeshua. Amén. De Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo, del Mesías prometido. Qué poderoso y maravilloso es esto. Una vez más, bienvenido a las raíces hebreas de la fe. Aquí no enseñamos judaísmo. Aquí hablamos del Mesías. Aquí hablamos del Cristo en su contexto cultural, lingüístico, geográfico e histórico, para su honra y para su gloria. Cuarto ejemplo de la riqueza espiritual que brinda el escudriñar la Biblia desde el hebreo. Versos 5, 6 y 7 de Génesis 17. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Escuche, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Y perpetuo significa para siempre. No tiene principio y no tiene final. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, nos vamos al hebreo y nos encontramos que ese nombre Abraham se escribe con 4 letras hebreas. La Aleph, la Beit, la Resh y la Mem. Y el Padre de toda honra y de toda gloria dice que ahora su nombre será Abraham. Abraham. Ahora ha aparecido una nueva letra en el nombre desde el hebreo y es la letra Hei. Aquí está escrito Abraham, 4 letras, y ahora Abraham, 5 letras. La nueva letra que se agregó es una letra hebrea llamada Hei. Pero el tema no solamente fue con él. El tema también fue con su esposa Sarai. Aquí está escrito desde el hebreo Sarai. Y su nombre cambiado por el padre ahora es Sarah. Y vemos que la última letra de Sarai, que es la letra Yud, fue reemplazada por el mismo Dios
por una letra Hei. No pierda eso de vista. Entonces, el nombre del Padre Celestial es, desde el hebreo, lo voy a deletrear, Yud, Hei, Bab, Hei. Decir esto es como que yo diga mi nombre Pablo, P-A-B-L-O. En hebreo el nombre de Dios, el nombre propio con el que Él se revela y se reveló y se seguirá revelando, es deletreado Yud, Hei, Ba, Hei. ¿Y qué pronunciación tiene eso? Bueno, a mí en lo personal y a mi familia se nos reveló desde lo más profundo de nuestro ser y de la información que nos puso a disposición con el nombre de Yahweh o Yahweh. A otra persona quizás se les esté revelando como Jehová. Y así pues, no debe haber discrepancia ni discusión en ello. Lo cierto es que deletreado es Yud, Hei, Bab, Hei. Ahora bien, acabamos de presenciar que el Eterno le cambió el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara a través de una letra hebrea. Y esa letra hebrea acabamos de decir que es la letra Hei. Entonces observe desde la pictografía. Tenemos aquí la letra Yud o Yod, que es un brazo desde la pictografía. La letra Hei es una figura humana con las manos levantadas. La letra Vav es una estaca o unos clavos. Y nuevamente la letra Hei, el hombre con las manos levantadas. Es decir que si llevamos el nombre del Padre Eterno desde el hebreo moderno a un hebreo pictográfico, lo escribirían de esta manera. Y así lo escribieron en aquellos tiempos muy antiguos. Yud, Hei, Vav, Hei. Y es interesante que el Eterno le regala, le cambia el nombre a Abraham, a Abraham, a través de una letra Hei, que tiene que ver con ser humano, ¿ve? Y le cambia el nombre de Sarai a Sara a través de una letra Hei, que también tiene que ver con ser humano. Entonces, vamos a verlo más gráfico. Aquí está Sarai desde el hebreo. Recuerde, estamos estudiando raíces hebreas. Y aquí está Abraham. Y los nombres se cambian a Sarai, a Sara, perdón, de Sarai a Sara y de Abraham a Abraham. Y cuando los nombres son cambiados a Abraham y a Sarai, entonces todo está listo para el hijo de la promesa, que es Isaac. Y luego de Isaac viene toda una línea familiar que al final termina con las tribus de Israel, y de una manera maravillosa, a través de esa descendencia, específicamente de la tribu de Judá, nace nuestro Mesías, nace el Cristo. Entonces, letra Hei, déjeme echar para atrás, letra Hei para Sara en lugar de Sarai, y letra Hei para Abraham en lugar de Abraham. A través de las raíces hebreas, el Padre nos muestra que de manera espiritual Él cede una letra Hei de su sagrado nombre para lograr este propósito, y Él cede esta segunda letra Hei de su santo nombre para este propósito. La pregunta es, ¿cuáles son las letras que quedan si lo vemos de una forma espiritual? Las dos letras que quedan son la letra Yud y la letra Vav. Por favor, haga una pausa importante hasta aquí y yo quiero escuchar en coro si hasta aquí esto se ha entendido. Amén. 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 Amén, así es. Amén. Bien. Bien. Nos quedan dos letras. Espiritualmente hablando, nos quedan dos letras. La letra Yud
y la letra Vav. Vamos a verlo aquí. La letra Yud o Yod, que es brazo extendido, un brazo, y la letra Vav, que es una estaca o un clavo. Y el Padre Eterno le dijo a Abraham que a través de él iban a ser benditas todas las familias, todas las naciones, todas las tribus, porque él estaba estableciendo un pacto perpetuo con él para todas sus generaciones después de él. Entonces, tenemos la letra Yod y la letra Vav. La letra Yod, que es brazo o mano, pero un brazo o una mano que hace una obra, que hace un trabajo importante. Y tenemos la letra Yod, que es clavo, de manera tal que a quien nos estaba dejando en la revelación desde la raíz hebrea de los nombres en estos textos para todos los tiempos, es a quien, dígalo por favor, abra su micrófono. Yeshua. Yeshua HaMashiach. Amén. Toda la escritura se trata del Mesías. Toda la escritura se trata del Cristo. Cuando él con poder y autoridad dijo en aquel majestuoso diálogo, de mí escribió Moisés, pero si no creen en sus escritos, estoy parafraseando, ¿cómo van a creer en mis palabras? Cuando él dijo públicamente, yo era antes que Abraham. Y la gente se volvió loca. No eres ni anciano, no eres ni de avanzada edad y vas a decir que tú eres antes que Abraham. Es porque todo estaba manifestado desde lo espiritual, desde lo maravilloso del texto en hebreo. Bienvenido a las raíces hebreas de nuestra fe. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y preste atención a lo que está antes de la palabra pacto, que en hebreo es brit. ¿A quién iba a establecer como pacto perpetuo? Aleph-Tav. Aleph-Tav. Alfa y Omega, si le gusta desde el griego. Al Mesías de Israel, a Yeshua. Y ese pacto, amados hermanos y hermanas, ha sido el plan perfecto tan maravillosamente conocido y que ahora con las raíces hebreas nos hace sentir un mayor compromiso con Dios. Porque de Abraham y de Sara, el Padre constituyó una promesa a través de un pacto en las dos letras espiritualmente que quedan, la Yod y la Vav, para revelarnos a Yeshua como Dios con nosotros, donde sea que nos encontremos. A toda la descendencia de Abraham. No te pierdas la parte 4, donde vamos a ver qué relación tienen los creyentes en Jesús con el Israel bíblico, en donde vamos a estar profundizando en la historia, desde Abraham saliendo de Ur de los Caldeos hasta todo lo que ocurrió de manera resumida en el pueblo de Israel, la división de los reinos, a entender qué es el reino de Israel y qué es el reino de Judá, a entender por qué hay un pueblo judío hoy, dónde están las otras tribus, dónde está la gran parte de esas tribus, y el gran propósito que el Padre nos tiene en este tiempo, en esta temporada, gracias a su Espíritu, desde las raíces hebreas de la fe. Así que esperamos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para ti, para toda la familia y para cada uno de los que nos acompañan. Como dice mi hijo Pablo, denle un like cuando vea el video en YouTube, comparta el canal, visítenos en la página de Facebook y acompáñenos en vivo en estos estudios por Zoom cada martes que el Padre lo permita. Así que voy a dejar de compartir pantalla para
finalizar pues con una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial por cada una de estas 33 conexiones, la edad del Mesías, en todas las naciones. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Yo te pido que tú bendigas, Padre, que tú bendigas de todo corazón a cada una de las personas que nos han acompañado de principio a fin y a los que por algún motivo tuvieron que salirse de la conexión. Bendice también a los que están viendo este mensaje en diferido por YouTube, por Facebook, y permítenos, Padre, seguir siendo instrumentos en tus manos con mucha humildad y con mucho amor para seguir impartiendo la verdad del evangelio completo a través de nuestro Mesías Yeshua. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Ben Hadán. Amén y amén.